Trivia. ¿Sabes qué es la tripofobia? Respuesta correcta, opción A. La tripofobia es la fobia a los huecos, agujeros y oquedades. Seguimos con nuestro programa sobre fobias. Me encuentro ya con expertos en la materia, pues son psicólogos también y nos acompañan para poder desenmarañar un poquito más esto tan misterioso, lo puedo decir de esa forma, de las fobias. Entendámoslo mejor. Yo creo que de esa manera se pueden enfrentar de una mejor forma. Ninette Albures de Bonan, ella es psicóloga clínica, encargada obviamente de salud mental. ¿Cómo estás, Ninette? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Y también nos acompaña José Ricardo Sandoval, también psicólogo clínico, pero además es hipnotista, ¿se dice? Hipnólogo. Hipnotizador. ¿Cómo se dice? El nombre es lo de menos, la verdad, pero sí, practico la hipnosis clínica desde hace más o menos 16 años, desde hace 11 años profesionalmente en mi clínica y he tenido varios miles de experiencias, incluso dar cursos de eso y es una técnica que, como veremos más adelante, puede servir para el tratamiento de muchos trastornos, incluyendo las fobias. Claro, gracias por estar con nosotros, José Ricardo. Mucho gusto. Un placer. Ninette, lo decía en el bloque anterior, y tú me corregirás, por favor, porque ustedes son los expertos. La fobia va más allá del miedo, simplemente, más allá de los nervios. ¿Cómo identificas que realmente es una fobia? Ya, muchas gracias, sí. Primero que todo debemos de enlazar tres aspectos, ¿verdad? El miedo, lo que es la ansiedad y después hablamos de fobia, ¿verdad? El miedo es una emoción normal, es una emoción que todos la tenemos y que en algún momento es útil porque nos puede ayudar a preservar nuestra vida y la vida de otros. Digamos, sí, claro, ajá. Luego viene lo que estábamos hablando de ansiedad, que también puede haber una ansiedad que es positiva y que es negativa. Es positiva cuando esa ansiedad nos lleva a alcanzar alguna meta, a lograr algún objetivo o a sentirse incómodo por algo que no estamos satisfechos, pero no estamos hablando todavía de pánico ni de fobia en ese sentido, ¿verdad? Fobia y pánico están más asociados ya cuando hay tres aspectos importantes, o varios, más de tres, por ejemplo, palpitaciones, respiración agitada, sudoración, las manos así sudorosas, mareo, sensación de desmayo. Podría ser también personas que piensan que se van a volver locas, que no están congruentes con la realidad. En fin, esas son especialmente las manifestaciones de tipo físico. Hay manifestaciones de como tipo emocional, ¿verdad?, donde las personas no saben qué hacer, no entienden lo que sucede y a veces lo que pasa por su mente es que empiezan a imaginar cosas más grandes de lo que pudiera haber en el futuro. Trágicas, de una vez. Generalmente son pensamientos catastróficos. Ok. ¿Sí? Digamos que la fobia está alimentada por esos pensamientos catastróficos, además de todo el miedo y ya lo que vamos a ir analizando poquito a poco. O sea, no solamente, digamos, que si yo tuviera fobia al agua, no solamente es la fobia a tener el agua, sino todo lo que en mi mente se alimenta de lo que pudiera pasar si yo me meto al agua. A eso está alimentada la fobia. Sí, o sea, tú puedes tenerle un miedo racional al agua. Porque has tenido alguna experiencia negativa o has visto que alguien ha tenido alguna experiencia negativa. Pero ya cuando tú empiezas a trabajar más allá de lo que ha sido tu realidad y te vas poniendo así como que, ¿y si me caigo al agua? ¿Y si me ahogo? ¿Y si me muero? Y cuando yo me muera tal cosa, entonces empiezas a generar y a generar y a generar una cantidad de pensamientos negativos o distorsiones cognitivas que te van llevando a una situación de estrés extremo, digamos. Pasa en algunos casos, José Ricardo, tú me corregirás, que hay personas que no saben exactamente por qué le tienen fobia a cierto elemento. Por ejemplo, si es el agua, hay personas que dicen, no sé, nunca me he ahogado, nunca, no ha pasado nada, y que a lo mejor pudiera ser como una fobia simbólica. Me explico, que el agua, no sé, voy a decir lo que se me ocurre y tú me das un caso real, si es que es así. Como si el agua son emociones, entonces el miedo real no es al agua, sino a la emoción que representa no sé qué, porque cuando murió mi abuelito no pude sacar no expresé mis emociones. ¿Funciona así también la fobia o no? Más que la fobia, lo que funciona así es la mente, definitivamente. Ajá. Yo siempre he dicho que un psicólogo, para ser un buen psicólogo, tiene que saber mucho de simbología, porque la mente funciona e interpreta a través de símbolos, y por supuesto que las fobias son sumamente simbólicas muchas veces, y el origen de ellos para la gente desconocido
porque es de naturaleza inconsciente en muchísimas ocasiones. En tu caso particular, en el caso que tú has tenido, ¿te ha llegado personas con fobias que quieren que tú las ayudes a través de la hipnosis? Sí, definitivamente varias veces. E incluso tal vez sería un buen momento para hacer una pausa en cuanto a la descripción de las fobias o en cuanto a la supra o mega calificación de las fobias. Digamos, podríamos decir que existe una fobias específicas, que son lo que normalmente la gente conoce como fobias. Hay una que no está clasificada en los manuales diagnósticos, pero que yo quisiera mencionarla porque estoy seguro que gente viendo en sus casas el programa le va a decir, mira, alguien ya tomó el teléfono y seguramente dice, mira, hay un programa de fobias, y esto sé que se volvió un tema muy popular para muchos. Hay algo que se llama fagofobia. Actualmente encajaría en el diagnóstico de una fobia específica, pero yo desde hace muchos años he pensado que debería salir de ese criterio y de que debería tener una entidad propia nosológica porque tiene unas características muy especiales y que básicamente consiste en la dificultad para tragar. Y he visto muchas personas con ese trastorno. La historia usualmente empieza que un día comieron algo, se atragantaron. Una persona fue con manías, otra fue con una salchicha, otra fue con arroz, otra fue con carne. El que fue con carne puede comer todas las otras cosas, pero no el otro. Y usualmente evitan comer cosas sólidas, empiezan a hacer licuados, a comer papillas, empiezan a perder muchísimo peso, sufren mucho por no poder comer. Entonces tiene tantas características específicas que yo considero que en algún momento debería, idealmente, y que además estos tratamientos en algún momento yo recurrí a la hipnosis también, y que también una de las conclusiones que saqué es que muchas de estas personas tenían eventos irresueltos en su vida y especialmente algún momento traumático mal manejado que al final de cuentas produce esto. Claro, yo siempre digo, la gente que tiene algún trastorno mental usualmente tiene algo pendiente. Los pendientes generan trastornos, entonces hay que ir resolviendo. Con esto de la fagofobia es el nombre, que es miedo a tragar, asumo yo, ¿no? Ajá, una disfagia me acuerdo psicológica, de la sí. fagocitosis, ¿no? Bueno, etcétera, ya usted me entenderá. Pero lo que me llama la atención es que eso también podría ser un trastorno de alimentación, de alguna manera combinado con el trastorno psicológico. Sí, de hecho termina siendo un trastorno de la alimentación al final de cuentas, pero sus características son tan específicas, hay mucha ansiedad, hay sintomatología ansiosa múltiple presente, y yo creo que encajaría bien, como digo esto, actualmente se tipificaría como una fobia específica. Y las otras dos tipos de fobia serían la fobia social y la agorafobia, la misma cual que se puede dar con o sin trastornos de pánico. La gente a veces escucha muy popularmente decir trastorno de pánico con agorafobia o sin agorafobia, pero que básicamente es el temor a lugares, a espacios abiertos en donde escapar puede resultar ser embarazoso o difícil, digamos, ¿verdad? Claro. Bueno, estamos hablando de las fobias y Alex hoy nos ha contado que él considera tener una fobia a los insectos y que ha tenido, y según lo que has escuchado ahorita de los expertos, ¿sí crees que entras dentro de una fobia o estás solo como en el límite, así como entre que sí que no? ¿Cómo lo consideras tú? Considero que estoy entre un rango intermedio, porque realmente no soy de los que, bueno, mi reacción no es de quedarme paralizado, realmente quieto y ver y sudar y todo, sino que simplemente omito el hecho de que esté ahí o la enfrento tirándole algo, agua. Si tengo mi celular en la mano, no importa que el celular sea, pero que se largue, ¿verdad? Después lo recojo y le pongo la batería y lo que sea, pero considero que estoy en un lugar intermedio. O sea, ¿qué es lo que ustedes ven según la descripción que él dio de ese miedo que tiene a las cucarachas específicamente? ¿Podría ser una fobia o es solamente un miedo o una ansiedad? Bueno, yo realmente considero que él, al tratar de explicar cómo se sentía y qué era lo que hacía cuando tú le preguntaste qué hacía cuando veía una cucaracha, no manifestó en ningún momento, por ejemplo, temblor, taquicardia, sudoración, o quedarse paralizado, claro. ¿Sí? No, él actúa, él afronta la situación, tal vez aunque le tiene miedo, claro. Le tiene miedo, pero fobia creo que ya es un estado más fuerte, porque hay que reconocer que podemos tener rasgos y podemos estar en un estado de fobia o de ansiedad o de estrés. Rasgos todos los tenemos. Claro. Él probablemente tiene un rasgo. Pero no ha llegado a desarrollar una fobia. Así como la explicó,
No del todo. Muy bien. Sería también conocerlo un poco más. Claro. Con gusto, qué lindo. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Más bien, tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque viene la carta dentro de este programa, hoy hablando de fobias. Por favor, pongamos mucha atención porque es una carta muy bonita que nos han enviado. Y esta carta la agradecemos a Santiago Morales. Dice: Tuti, buenas noches. Me llamo Santiago, tengo 20 años de edad y hace 2 años que dejé los estudios. Una decisión que hoy en día me arrepiento de haber tomado. Siempre creí que era inútil estudiar, no tenía sentido memorizar palabras y fórmulas, pues al final los ricos seguirían siendo ricos y los pobres siempre serán pobres. Siempre he vivido modesto, pero cómodamente. Mi vida se resumía en dormir, comer, estar frente a la computadora todo el día, ir a parrandear y regresar a horas de la madrugada a mi casa. Pero todo eso cambió hace unas semanas. Un amigo que enfermó de gravedad fue ingresado a un hospital público aquí en la capital. Fui a visitarlo donde él estaba internado y lo que viví fue realmente impactante. Al ingresar al hospital observé a personas sufriendo y muriendo, pidiendo ayuda y suplicando por otra oportunidad de vida. Sin embargo, para muchos ya era demasiado tarde. Tal fue el impacto que causó en mí esta visita al hospital que no pude contener las lágrimas y reflexioné en la vida que estaba viviendo. ¿Cómo era posible que yo, teniendo todo para vivir feliz y con tantas oportunidades, llevaba una vida desordenada y sin rumbo? Desde ese día decidí cambiar mi manera de vivir y ser una persona de cambio. Ahora ya no me considero un vago, estoy aplicando a escuelas para poder continuar mis estudios. He aprendido cómo valorar mi salud y sobre todo agradecer a Dios que pude cambiar a tiempo. Atentamente, Santiago Morales. Gracias, Santiago, por compartir con nosotros esta carta y tu anécdota. No dudo que ha sido muy dura, es muy dura la realidad que viven muchísimas personas y creo que ha sido, como tú bien lo has dicho, una oportunidad que se te da para ver que tú tienes una vida muy valiosa en tus manos y que ojalá le puedas sacar un gran provecho y me da mucho gusto que estés ahora aprovechándola de mejor forma. Un fuerte abrazo para ti. Envíanos sus cartas a unshowcontuti@guatevisión.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, nosotros continuamos, queremos mostrar otro caso también de fobias que queremos compartir con ustedes, de personas que al nosotros empezar a producir este programa llegaron a nosotros y nos dijeron: sí, yo tengo esta fobia, fobia tal cosa, fobia tal otra, y esta es otra de las personas que agradecemos su colaboración. Y básicamente yo lo que sufro es ornitofobia, esto es fobia a cualquier tipo de aves. Esto no tengo ningún incidente que lo haya ocasionado, sino que ya lo heredé. Mi padre también tiene la misma fobia. Y básicamente esto sucede cuando se ve cualquier tipo de ave que se vea en la calle, que se vea en cautiverio. No puedo pasar cerca de ellas y cuando las veo me causa tanto miedo que ni siquiera puedo pasar cerca de ellas. En la oficina, en el parqueo, ahora hay varias aves que se ponen en el parqueo y cuando se ponen en el paso donde tengo que caminar, ni siquiera puedo pasar y tengo que esperar a que las aves se muevan para que yo pueda pasar. La anécdota que más recuerdo ahorita creo que fue cuando de parte del trabajo fuimos a una excursión al IRTRA Petapa y ahí hay un área específica dedicada a las aves. Las aves andan libres en esa área y a mí me ingresaron y yo estaba totalmente engañado de qué era lo que había ahí. Cuando entraron me paralicé totalmente y mi única reacción fue pedir que salir de ahí inmediatamente. Tanto así que me tuve que escudar en mis compañeros para poder salir de ello, porque si no podía ni siquiera abrir los ojos viendo tantas aves que me rodeaban. Momento de la pausa, queridos amigos, pero por favor síganos escribiendo a Twitter y a Facebook. Rápido, hacemos el corte y ya volvemos. Trivia. ¿Sabes qué es la afefobia? Opción A, fobia a las nubes. Opción B, fobia a los insectos microscópicos. Y opción C, fobia a ser tocado. La respuesta al volver del corte comercial. Al volver. Alguien se iba a ahogar y desarrolló un temor al agua. Él lo que tiene miedo es a los baños que no tienen ducha. Las culebras son peligrosas porque pueden morder, porque